Muy bien, buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan desde diferentes partes del país y de la República. A nombre de la Universidad Veracruzana y la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, les damos la más cordial bienvenida a la mesa número 9, Envejecimiento y Trabajo Social, de este tercer Congreso Nacional e Internacional de Investigación en Trabajo Social, redes temáticas en investigación en trabajo social. En la coordinación de los trabajos de la mesa estaremos participando la doctora Mireya Patricia Arias Soto, Jesús David Amador Anguiano y la maestra Porfiria Calixto Juárez. Explico de manera muy general la dinámica de la participación. Se hará una breve exposición por parte de cada una de las personas expositoras. Se les destinará 10 minutos para su exposición. A los 7 minutos de estar presentando su presentación, se les hará saber de que se está terminando su tiempo para que puedan ir perfilando el cierre de su exposición. Y al final de todas las ponencias se estará haciendo la ronda de preguntas, comentarios y que se estén vertiendo por las redes sociales. Muy bien. La primera ponencia con la que vamos a iniciar se titula Emociones morales, retornados y modos de producción, aproximaciones desde la vejez, que estará a cargo de la doctora Perla Vanessa de los Santos Amaya, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Sus líneas de investigación se encaminan a los temas de envejecimiento, procesos sociales y bienestar. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Sí tengo permiso para compartir pantalla? Sí. Ok, denme un segundito en lo que proyecto. ¿Ya se está viendo por ahí la presentación? Ya, doctora. Ok, excelente. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, a todas los que nos escuchan, nuestros colegas por aquí asistentes, también a la gente que nos sigue por ahí en las redes sociales. Agradecida con el espacio, la organización de la CANITS. Lo que yo les voy a presentar esta tarde justamente es esta discusión en torno a las emociones que se gestan en personas mayores de 60 años y sobre todo la vinculación que se tiene con los modos de producción, que es una discusión que pocas veces se toca al momento de que nosotros estamos analizando las emociones. Este trabajo lo hacemos en colaboración con la doctora Concepción Arroyo y con la maestra en gerontología Lisette Arreola. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación respecto a la migración de retorno de personas mayores aquí en el estado de Durango y cómo fue esa experiencia, ¿no? ¿Por qué deciden regresar? Y algo de lo que me gustaría partir es que nosotros no teníamos como contemplada esta dimensión de análisis de las emociones. Sin embargo, no hubo discurso, no hubo acercamiento a las narrativas que no estuviera tensionado por una emoción. Y de ahí surge esta necesidad por abordar y profundizar en cuáles son estas emociones que se gestan, ¿no? En este trabajo únicamente les voy a presentar de manera muy general las emociones que se suscitaron en la travesía migratoria cuando estas personas mayores estuvieron en Estados Unidos. No pretendemos generalizar, puesto que fue una muestra por conveniencia intencional a 22 personas mayores en cualquier modalidad de retorno, tanto definitivo como temporal, pero lo que sí pretendemos es articular esta discusión de las emociones a partir de un modo y de un estilo de generación de la riqueza que, pues bueno, Estados Unidos por ahí tiene un modo muy consolidado de cómo es que se genera plusvalía, ¿no? Y bueno, partiendo de este preámbulo que les hago por ahí, es importante retomar que la condición emocional de los sujetos es de manera natural. Siempre nos estamos gestando y dentro del lenguaje están tensionadas estas emociones, sin pretender quitar valor a las discusiones que se han hecho desde la psicología, desde el ámbito de la biología. Es importante retomar las emociones desde un ámbito estructural y desde un ámbito donde se tejen relaciones de poder y que muchas veces hay asimetrías, ¿no? Por lo tanto, las emociones son este reflejo, esta condición y este sustrato que se tejen, sí, de la relación que hay entre las cosas y entre los sujetos y sobre todo algo bien importante en cómo se teje la otredad.
y cómo se construye al otro, y a partir de esa construcción, cómo el migrante se construye a sí mismo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, estamos insertos en una moralidad emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso hay ciertas dimensiones sobre el bien y el mal sentir. Este bien y el mal sentir está enraizado en ciertas estructuras que hacen que las emociones entonces tengan sentido de acuerdo, por ejemplo, a categorías como el género, como la clase social, como la etnia, como la adscripción religiosa, ¿no? Y yo creo que en el caso de las personas migrantes, sobre todo que muchas de ellas van en este llamado sueño americano, hay emociones muy intensas y muy prolongadas en el tiempo, por ejemplo, la esperanza o la tristeza o la depresión, que este tipo de emociones sí han sido tomadas por ciertos estudios. Por ahí estuvimos retomando a Ramos, estuvimos analizando a Marina Ariza de la UNAM, a Bericot, y que ponen el énfasis precisamente en esta discusión que se teje, ¿no?, en torno a las emociones. Se ha tomado entonces esta parte de la nostalgia, de la depresión, incluso se habla de estos procesos de adaptación o aculturación, que bueno, por ahí adaptar esto o adoptar estos conceptos nos resulta un tanto problemático, ¿no? Hay procesos de subjetivación de las masas, como les decía, porque se privilegia, por ejemplo, para ciertas clases trabajadoras o para la clase proletaria, sentir esa esperanza de progresar o de alcanzar un mejor futuro, ¿no? Y yo creo que estar dentro de estas tramas lingüísticas y dentro de estos juegos lingüísticos, pues hacen un sujeto y hacen una posición frente a la realidad. En este caso, la migración produce, reproduce y legitima un saber social, ¿no? Y también algo que me gustaría retomar antes de pasar a la parte de los hallazgos es que estas emociones se internalizan en un orden económico y político. Mucho se habla que las luchas, que las guerras ya no están a un nivel de bélico, sino que a través de las emociones es que se gobiernan las grandes masas, ¿no? Y una metáfora que nos gusta por ahí mucho utilizar es esto del tejido silencioso. Las emociones son un tejido silencioso que se construye según las demandas de un contexto particular. Y aquí me gustaría hacer un tanto énfasis de que por qué, por ejemplo, para los migrantes es incorrecto o está mal que puedan sentir enojo y que puedan sentir ira, por ejemplo, ante ciertas situaciones de asimetría o de violación de derechos o de tratos que se precian como injustos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si un migrante o estos colectivos manifiestan este tipo de emociones que son incorrectas, pues bueno, ahí se afianza el estigma como el migrante violento o el migrante que inadaptado o que incluso está atentando contra los valores de la patria, ¿no? Eh, por lo tanto, a través de las emociones, pues bueno, se corporaliza este orden económico, social, este mundo de la vida y sobre todo se inserta una forma de acumulación de la riqueza que hace que se genere mayor plusvalía y que pues bueno, haya por ahí ciertos beneficios económicos en este tipo de contextos donde el capitalismo es exacerbado, ¿no? Retomo una parte de Foucault, porque también aquí es importante señalar que estos lenguajes y estos juegos discursivos que se tejen a partir de las emociones se insertan en un orden. ¿Cuál orden? Pues bueno, este que ya comenté, en donde se ensalza una hegemonía de un grupo, en donde se afirma estas imágenes respecto a los dominados y los dominantes y que pues bueno, fungen como estos escenarios de interacción y disciplinamiento. Otra metáfora que también por ahí se menciona dentro de los estudios de las emociones es que a partir de las emociones es un panóptico desde el cual se mira el orden y desde el cual se impone una forma de acumulación de la riqueza y un sistema económico. Por lo tanto, pues bueno, hay muchísimas emociones que se gestan alrededor, como la culpa, como lo vamos a ver ahorita en los hallazgos, la vergüenza, el pudor, otros de condena que tienen que ver con el enojo, el rechazo, el asco, el desprecio, incluso hacia sí mismo, ¿no? Cuando no estoy de acuerdo con cuando no me inserto de manera total en estas formas de explotación, o incluso todo esto que me genera culpa por no haber sido un migrante exitoso, por no haber logrado un patrimonio, o incluso por no generar estos procesos de mismidad.
Mucho vemos en los migrantes que más que un proceso de adaptación o de aculturación, hay un proceso en el cual aspiracional, de convertirse como en los otros grupos con los cuales están en contacto, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho en esto porque muy seguramente ya me van a decir que ya fueron por ahí los minutos. De manera general, ¿cuál fue la aproximación metodológica a estas emociones que, como les digo, están tensionadas en todos y cada uno de los discursos, sobre todo cuando hay ciertos eventos donde hay una emocionalidad intensa? No queremos decir tampoco que las emociones dentro de los discursos se encuentren en un estado puro, que encontremos la tristeza o que encontremos como tal la humillación o la vergüenza, no, porque las emociones no hay un continuum que nos hable, por ejemplo, de positivo o negativo, o que nos hable de si una emoción es a priori o a posteriori. Las emociones se gestan en una dialéctica y en una contradicción constante. Por lo tanto, un mismo evento puede significar para los sujetos una, dos o tres emociones que confluyen y que hacen que tenga entonces una posición respecto a esa vivencia o respecto a esa experiencia. Como les decía en un inicio, este trabajo se inserta en un proyecto que tiene que ver con la migración de retorno y bueno, partimos de una posición que es prospectiva. Aquí me gustaría tener cierta cautela con los estudios con los cuales retomamos narrativas que fueron hechas narrativas o testimonios que fueron gestados en el pasado. ¿Por qué? Porque esta cuestión del tiempo, a la vez que estamos en el tiempo, nos excede y luego no podemos como explicarla como tal, ¿no? Entonces lo que tenemos cuando nosotros hacemos trabajo de campo y cuando estamos entrevistando, cuando tenemos este acercamiento a nuestros sujetos de investigación, es que tenemos estas posibilidades de acceso al pasado, pero siempre es reinterpretado por el sujeto social. Y yo creo que desde ahí hay que partir que hay una cierta estructura en cómo se nos presentan los testimonios. Este estudio fue cualitativo narrativo, al menos en esta parte del análisis de las emociones. ¿Cuáles fueron nuestras técnicas de investigación? La entrevista y la observación, el procesamiento y el análisis lo hacemos en el Atlas TI y seguimos por ahí la propuesta de categorización abierta y axial que nos propone Flick. Y bueno, nosotros retomamos principalmente algunas de las metáforas y algunos de las tramas lingüísticas en las cuales se encuentran insertadas estas emociones. Tomamos 22 personas mayores de 60 años, tanto hombres como mujeres. 2 minutos, doctora. Gracias, David. Con diferente condición migratoria. Una de las primeras emociones que se genera es precisamente esta que tiene que ver con la vergüenza y la humillación, que yo creo que son las únicas que me va a dar tiempo para comentar. Aquí retomamos algunas de las cuestiones de Goffman, que nos dice que todo acto humano está permeado por la vergüenza. En ese sentido, la vergüenza cumple ciertas funciones sociales, que es evidenciar la diferencia. Y lo encontramos por ahí en los discursos de los migrantes cuando hablan de su condición física, de su condición que no tienen ciertas capacidades para poder desenvolverse en el contexto migratorio, como por ejemplo el idioma. Incluso también hay como cierta cuestión de los derechos. Por aquí uno de los entrevistados nos señalaba que cuando él estuvo hospitalizado no podían por ahí bañarlo y darle como esta parte del cuidado, y eso le hacía sentir vergüenza, ¿no? Entonces, pues bueno, esta parte del tutelar de los derechos, y siempre cuando el grupo dominante determina o asume la racionalidad de hasta dónde es permitido pues estos márgenes de lo posible y este contacto que se tiene con lo otro, ¿no? Por otro lado, esta cuestión de la humillación, que también me parece muy, muy importante, se presenta como una situación de subordinación que está inserta pues obviamente en el hábitus cotidiano y que incluso llega a quitarle lo humano a las propias personas, ¿no? Se vive como un atentado a la dignidad, a la valía como persona y pues bueno, obviamente como un atentado como sujeto de derechos, ¿no? Aquí había muchos discursos que tenían que ver con el estado animal, por ejemplo aquí que nos dice Reyes que sus patrones les decían perros y les quitaban entonces pues esta categoría humana, ¿no? El orgullo y la satisfacción, y yo creo que esta es la última emoción que por ahí retomo, que tiene que ver muchas veces con la cuestión aspiracional de los migrantes que tienen a formar figuras de autoridad.
Mucho vemos que para los migrantes desempeñarse en ciertas actividades que tienen valor social y que tienen estatus entre ellos mismos y hacia sus familias, pues es un referente que los va conduciendo, ¿no? De repente ellos convertirse en managers o convertirse en los dirigentes o tener a cargo otros migrantes hondureños o mismos mexicanos, eso les da cierta autoestima y les da cierta seguridad porque precisamente están en estas tramas de la reproducción del sistema mundo en el cual se están desenvolviendo. Y bueno, sin afán de ser exhaustiva en la presentación de estos resultados, si tienen por ahí alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto me pueden escribir, ya para no quitar tiempo a la siguiente ponencia. Igual de manera general, comento que la tristeza, el miedo y por ahí la esperanza son emociones que entonces están moldeadas a partir de este sistema capitalista y esta forma de acumulación de la riqueza. Entonces, pues bueno, ya para concluir, estas emociones son dispositivos, es decir, que crean un orden y que crean determinadas metáforas para construir y para poder acceder al otro y que determinan estas relaciones entre los retornados como grupo social, como grupo cultural, con las demás personas y que hay un proceso ahí dialéctico y muchas veces contradictorio. Muchas gracias. Gracias, doctora Vanessa, por su disertación. Retoma sin duda un tema muy interesante y nos invita al análisis de las emociones, del retorno que suelen tener este tipo de personas. En ese sentido, vamos a pasar ahora a la presentación de la ponencia Factores de Depresión que tiene que ver con las influencias de los adultos mayores que viven en asilo. Esta ponencia va a estar a cargo de la doctora María del Carmen Flores Ramírez. Ella es de la Universidad Autónoma de Coahuila y sus líneas de investigación se asocian a vulnerabilidad, bienestar social, diversidad y relaciones humanas. Doctora María Carmen, adelante, tiene la palabra. Gracias, buen día. Muy querido David, te agradezco. Me dicen cuando esté ya la presentación está enviada, si me pueden apoyar, por favor, les agradezco. Me avisan si ya está lista. Bueno, les pongo en contexto. Esa es una experiencia que se llevó a cabo en conjunto con la Universidad Autónoma de Coahuila y la Escuela de Trabajo Social de la Autónoma de Tamaulipas. Adelante, por favor, gracias. Me dicen también si se escucha. Esta experiencia es tomada de un trabajo de tesis de una alumna. Adelante, por favor, gracias. De una tesis de una alumna que se graduó sobre se graduó de trabajadora social y se estuvieron analizando los factores de depresión que influían al estar estos adultos mayores en una casa aquí en Torreón, Coahuila, la casa de la maestra Lucinda Mijares. Adelante, por favor. Se estuvieron aplicando instrumentos ya validados, como el de Jasper. Y bueno, principalmente, bueno, lo definen algunos autores. Déjenme compartirles que lo tomamos como que la depresión se toma la depresión como una enfermedad que afecta de manera intensa las emociones y los sentimientos. Ahorita que, por cierto, acaban de hablar, nos dice Bustos. También nos hablan de otras definiciones, cómo influyen sobre todo en los síntomas que repercuten el medio ambiente en la sintomatología que presentan las enfermedades que se les caracteriza con crónicas degenerativas en el transcurso que ellos permanecen en la casa hogar. Adelante, por favor. Este trabajo que se hizo junto con la tesis, fíjense que sobre todo fue conocer los factores familiares e institucionales y sí nos dimos cuenta a través de instrumentos que se aplicaron, sobre todo cuáles fueron las reacciones, las emociones, los sentimientos, las condiciones físicas que tenían, sobre todo independientemente de las actividades básicas diarias de la vida de estos adultos mayores. Adelante, por favor. Las imágenes están tomadas de ahí, compartimos con ellos aproximadamente 6 meses. Sabemos de antemano que, bueno, en el 2016, apartado B, nos dice Mayer qué porcentajes afectan más en lo que se refiere a depresión. Y bueno, es importante comentarles que las causas, sobre todo en hombres,
2020, y en mujeres, sobre todo en mujeres, para el 2020 va a ser una de las causas primordiales la depresión y que se está presentando, ¿verdad? Ahorita a la fecha en el 2021 no tengo la estadística, pero sí nos dice esta información que al 2020 es una de las principales causas que se empezaron a detonar sobre la muerte que va a tener esta gente a consecuencia de la depresión. Gracias. Lo que sigue, por favor, si son tan amables. ¿Por qué buscar este trabajo? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? Aquí sabemos que a nivel mundial y a nivel nacional las cifras van a empezar a dispararse bastante fuerte, y aquí en Torreón hay pocas casas de asistencia o también conocidas casas de día. ¿Quiénes tienen? Y bueno, ahí le van leyendo ustedes, compañeros, ¿quiénes tienen sobre todo acceso a estas casas? A estas casas solamente tienen acceso quienes pueden pagar. No contamos aquí en Torreón con casas de asistencia municipal o estatal. Sí, solamente son algunos albergues. Entonces se dio la tarea de hacer primero una búsqueda para conocer cuántas había, y después nos dimos cuenta que no hay ni municipales ni estatales, solamente aquellas de paga. Adelante, por favor. Nos fuimos también sustentados en algunas teorías, ¿verdad? Por ahí para quienes tengan la duda sobre cuál es el sustento teórico, ¿verdad? 3 teorías importantes: la psicológica, donde veíamos de qué manera el proceso de envejecimiento y los cambios tanto físicos y psicológicos pues van en declive, ¿verdad? Nos lo dice Gilio en el 2002, y también Ortiz nos dice sobre la teoría del funcionalismo, que nos habla desde el postulamiento que hace cómo se maneja el sufrimiento y el acúmulo de pérdidas tanto físicas como psicológicas que van disminuyendo en el movimiento de la autovalencia que tengan estos adultos mayores, ahora pues sin estar en movimiento, como nos maneja también la teoría del envejecimiento activo, ya que están casi siempre con las rutinas que tienen muy repetitivas, y estos pues nos dimos cuenta más adelante, ahorita que les comenté los resultados, de por qué empezaba a generar un deterioro de mayor fuerza. Adelante, por favor. Bien. Se hizo un instrumento sobre todo ya validado, que es el que nos dio paso a tomar parte de los resultados que nos arrojaron, que ahorita les comparto. También se aplicó entrevistas a profundidad y sobre todo el diálogo y la observación participante, ya que estuvimos por ahí visitando, y bueno, de lleno estuvo la tesis. Adelante, por favor. El análisis se trabajó de 2 maneras. Es importante comentarles aquí que, bueno, se hizo un análisis estadístico, punto 10, se hizo un análisis multifactorial, donde se hizo un análisis factorial de las variables que se estuvieron midiendo. Fueron 23 variables ordinales, 2 variables nominales, entre ellas el género, la edad. También es importante comentarles que se trabajó con algunos cuidadores y se descubrieron, se obtuvieron datos muy importantes. En cuanto a las variables que se trabajaron, fueron el entorno, fueron la familia, por mencionarles algunos datos, donde la variable familia, con una marcada ausencia en el proceso del apoyo de calidad de vida. Ya ven que el trabajo de quienes han aplicado esta escala de depresión geriátrica, nos damos cuenta que el entorno estuvo dominado en su mayoría por el no acompañamiento de su familia. Adelante, por favor. En este análisis factorial llama la atención que dentro del número de preguntas o de las preguntas que ustedes, algunos de ustedes que muy seguramente han de conocer esta escala, donde se le preguntó en un instrumento si estaba satisfecho con su vida, si ha suspendido alguna de sus actividades, si se aburre a menudo, etcétera. Dentro del instrumento
que con mucho gusto está a su disposición también dentro de una entrevista a profundidad que sacamos, nos dice Sampieri en su escala de medición, de ponderación, sobre todo de los resultados en el análisis de factores, salieron con una ponderación muy elevada, el sentimiento de vacío, así como el que la condición de vida de los adultos que en ese momento estaban ahí en la casa hogar, ellos pensaban que las personas estaban en mejor condición de vida las que estaban afuera que las que estaban adentro, obvio porque era su entorno. Y se sentían indefensos, pero muy interesantes, se sentían indefensos sobre todo por el contexto que los rodeaba, que solamente estaban acompañados por los cuidadores en el momento que tomaban sus alimentos o en el momento que los cambiaban de lugar, aquellas personas que no tenían valencia propia, que no tenían movilidad, y se llegó, pues así era el diario vivir de estos adultos mayores. El proceso de tiempo que lo trabajamos fue aproximadamente de entre 3 y 6 meses. Gracias. Adelante, por favor. 2 minutos, ¿Sí? doctora. Estoy también checando el tiempo. Muchas gracias. Adelante, nos das avance, por favor. De la misma manera, en la escala de depresión, más de la mitad estaban en el nivel 1 de depresión, o sea, y solamente 3 de ellos, aquí están los datos, se los puedo compartir, en 3 de ellos sí tenían que estar en una situación médica, o sea, estaban medicados porque era una situación aguda, que de acuerdo a la escala, pues sí tenían más de 12 puntos. La escala es de 0 a 4, había 8 adultos mayores que se encontraban en nivel 2 de depresión, pero la mayoría de ellos estaban en el nivel 1, tomando en cuenta que eran 25 adultos que estuvimos trabajando con ellos o que se estuvo trabajando con ellos, y más del 50% sí tenían el nivel 1. Adelante, por favor. Y bueno, nuevamente comentarles de la escala, ¿verdad? Les damos, por favor, adelante. ¿Sí? Lo que hemos estado como... Bueno, las personas se identificaron de acuerdo a nuestro objetivo. El objetivo era conocer el nivel de depresión y sobre todo las características que tenían en su entorno. Salieron 2 variables muy importantes con mayor ponderación. Era el acompañamiento de los familiares que llegaron, los dejaron en los espacios que ellos tenían libres, no estaban acompañados, y la necesidad de que sus cuidadores estuvieran capacitados y una necesidad imperante de que estuvieran atendidos por un equipo multidisciplinar, ya que no había trabajadoras sociales, solamente las que iban de práctica. Le continuamos, por favor, si fueras tan amable. ¿Sí? Otro, por favor. Pues no me queda más que agradecer a nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y del mío propio de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Estamos a sus órdenes, los instrumentos, los adelantos. Ahorita ya tenemos otra investigación con otras 2 casas, pero aún no tenemos los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es muy grato escuchar sobre todo este tipo de investigaciones, ¿no? Que vienen sobre todo a ayudarnos a analizar un poco el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo en los adultos mayores. Muchas gracias. Un gusto saludarte. Igualmente. Hasta luego. Bueno. Estamos a la orden. Gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos invitando a las personas para que puedan hacer sus comentarios por el chat. Ya en su momento se estarían externando a las personas que van a estar exponiendo. Bueno, a continuación le vamos a ceder la palabra a la doctora Mireya Patricia Arias Soto. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Colima. Ella va a exponer el tema titulado Salud mental de los adultos mayores a raíz de este contexto de la pandemia. Ha venido trabajando las líneas de investigación asociadas a grupos y a familia. Y entonces, pues sin más preámbulo, adelante, doctora Mireya, le cedemos la palabra. Gracias, voy a compartir pantalla. Me dice cuando se vea, por favor.
¿Ya se ve? Se está proyectando ya, maestra, ya se ve. Ok. Bueno, esta investigación fue realizada por el doctor Jesús David Amador, por el doctor César González, y quien la presenta soy yo. Pero es una investigación de manera colegiada. Bueno, un poco sobre no voy a hablar sobre los síntomas del COVID, porque ya todos lo conocemos, pero sí voy a mencionar algo que me parece importante retomar en relación a lo que maneja la OMS. Ellas dicen que la mayoría, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. El 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno, y solo el 5% llega a un estado crítico. Entre las complicaciones que pueden llevar a la persona a morir, pues están la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la septicemia y el choque septicémico, la trombolia o la insuficiencia multiorgánica, incluida en este caso las lesiones cardíacas, hepáticas y renales. Aquí hemos escuchado que los adultos mayores son los que corren mayor riesgo de presentar cuadros graves de COVID, ¿sí? Y hemos escuchado que son las personas que tienen más de 60 años o las que padecen hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares y diabetes, obesidad y cáncer. Sin embargo, cualquier persona a cualquier edad puede enfermar de COVID y presentar un cuadro grave, y eso lo hemos visto, y por supuesto llegar a morir. Sin embargo, las personas mayores son un grupo de alto riesgo ante el contagio del COVID, pero hay que tener claro que no es por su edad cronológica, sino por su situación biológica. En relación a la metodología, bueno, el objetivo de esta investigación fue analizar la situación emocional que están viviendo los adultos mayores derivada de la pandemia del COVID. Los objetivos específicos fue identificar los sentimientos que tienen los adultos mayores, identificar las redes de apoyo sociofamiliares. En relación al tipo de investigación, fue una investigación cualitativa, el método fue fenomenológico, la técnica fue la entrevista estructurada y la observación. La muestra fueron 7 adultos mayores, 4 que están en estancias de día, programas de DIF, uno que está en estancia de día, pero en una institución de asilo, casa hogar, y otro, dos que viven en su casa. Además, como teníamos el interés de conocer el estado emocional de los adultos mayores institucionalizados, pues se entrevistaron a 2 trabajadores de una casa hogar, y la entrevista fue cara a cara. Bueno, un poco sobre el marco teórico, y voy a hablar exclusivamente a lo que es la salud mental. La OMS refiere que es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida. Entonces, en este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud menciona que el miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre, a lo desconocido, a situaciones de cambio o crisis. Así que es normal y comprensible que las personas experimenten estos sentimientos ahora en el contexto de la pandemia. Por su parte, Hernández menciona que el brote del COVID precisamente resulta estresante para muchas personas. El temor y la ansiedad que causa esta enfermedad pues pueden ser agobiantes y generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños. En relación exclusivamente a lo que es la salud mental, pero ahora en los adultos mayores, bueno, en este caso recordemos que las medidas preventivas que implementó el sector salud, que fue el distanciamiento físico, que se refiere a evitar aglomeraciones de personas y a mantener 2 metros de distancia entre un individuo y otro, esta estrategia pues fue obligatoria y podría tener un impacto en la salud mental de los adultos mayores, ¿sí? En relación a las recomendaciones sanitarias para proteger a los adultos mayores, además de las que ya conocemos, que es el lavado de manos, el cubrebocas, etcétera, bueno, pues además se implementaron unas más específicas a los adultos mayores, que era permanecer en el hogar durante el periodo que el sector salud y el gobierno definió para los adultos mayores, limitando las salidas a centros de salud a menos que sean urgencias médicas, y el ingreso a centros comerciales o tiendas de autoservicio, restringir el contacto entre el adulto mayor y los niños en el hogar, evitar las visitas presenciales a hogares
familiares donde vivan adultos mayores, residencias, casas, hogares o asilos. ¿Sí? En relación a los resultados, bueno, encontramos que en el estado emocional los adultos mayores manifestaron que estas medidas sanitarias cambiaron rotundamente su vida por completa, que las actividades que realizaban se vieron interrumpidas, como son la asistencia de los grupos de la tercera edad, recibir visitas en su hogar, o ellos visitar a familiares y amigos, asistir al cine, ir a centros comerciales, ir de vacaciones, recibir o dar un abrazo de un familiar o amigo, saludar de mano o abrazo a los familiares, amigos o vecinos, eso ya no lo pueden hacer. Entonces, los adultos mayores han experimentado una amplia variedad de alteraciones en su estado de ánimo, los cuales pueden influir, claro, en su salud mental. Dichas alteraciones pues son propiciadas muchas veces por este cambio brusco que ha significado el estar el mayor tiempo en casa sin salir y la interrupción de las actividades cotidianas, a la cual dedicaban mucha parte de su tiempo y energía. Y entre los sentimientos que los adultos mayores manifestaron es preocupación, tristeza, miedo, inquietud, irritabilidad, sentimientos de inutilidad, malestar e impotencia, pérdida de interés en realizar actividades que antes disfrutaban hacer, preocupación excesiva y constante, olvidos frecuentes de cosas, dificultad para dormir o mantener el sueño y pesadillas constantes. Estos sentimientos de los adultos mayores que fueron originados por la pandemia, pues han originado que en ocasiones se niegan a llevar actividades de tareas básicas como bañarse, comer, limpiar su casa, con lo cual puede originar una depresión. Y en relación a los adultos mayores institucionalizados, y que fue la entrevista a los dos personas que trabajan ahí, bueno, pues ellos decían que antes de que fuera la pandemia, pues acudían diferentes grupos de voluntarios, ¿sí? Donde realizaban actividades de lotería, lectura, manualidades, filigrama, ejercicios físicos, y llevaban algunos alimentos, hacían corte de pelo, entre otras cosas. Pero bueno, al interrumpirse las visitas, las personas que laboran en la institución inician a realizar esas mismas actividades. Y los adultos mayores también mantienen comunicación con sus familiares a través de llamadas telefónicas, ¿sí? Sin embargo, la salud física y mental pues se ha visto afectada, ya que han somatizado, en este caso, la ausencia de contacto con el mundo exterior. Ellos dicen, ya se enfadaron de vernos a nosotros mismos nada más, ¿sí? Entonces, a raíz de que ya no reciben visitas y por lo que han visto y escuchado a los adultos mayores del COVID-19 en la televisión, bueno, sienten desesperación, tristeza, impotencia, coraje, frustración, miedo a contagiarse y, por supuesto, morir. Y también las dos personas coincidían en que los adultos mayores institucionalizados ahí pues han presentado un deterioro cognitivo y dependencia funcional a raíz de la depresión que han experimentado derivado de la pandemia. ¿Sí? A la fecha siguen prohibidas las visitas en la casa hogar, tanto familiares como para personas voluntarias. Sin embargo, ahora se permite tener una visita de los familiares, lo puse entre comillas, porque lo hacen a través de una ventana y hay una distancia de más o menos 2 metros entre uno y ello. Es decir, no tienen contacto físico, ¿sí? Una de las hallazgos que tuvimos fueron las redes de apoyo, que en este caso están utilizando los adultos mayores para poder ahora sí continuar con su vida o con las cosas que hacían ellos, ¿sí? Por ejemplo, como el de cubrir necesidades como alimentos, salud, pagos a servicios y realizar diferentes trámites. En este caso, los 7 adultos mayores entrevistados coincidieron que es la familia principalmente lo que los han estado apoyando. Y me permito aquí presentar una parte de una entrevista donde la señora Gloria aclaró que los nombres utilizados aquí no son los reales, se cambiaron para proteger, en este caso, la identidad de las personas entrevistadas. Pero Gloria nos decía, desde que estamos en casa sin poder salir por lo de la pandemia, mis hijos son los que se encargan de surtir mi despensa, recoger los medicamentos que me dan en el IMSS, de realizar mis pagos de luz, agua, teléfono y tiendas departamentales. Yo estoy agradecida con el apoyo que me dan, pero tengo que esperar a que mis hijos puedan hacer esos mandados y en ocasiones eso me angustia, porque me preocupa que pase el día que se venza el pago de un servicio. A veces es hasta en la noche cuando vienen o me llaman mis hijos para decirme que ya pagaron. Y luego,
Cuando me traen la despensa, si no encuentran lo que les pedí, pues no me traen otra cosa similar. Cuando yo iba a comprar, si no encontraba exactamente lo que quería, pues buscaba en otras tiendas de autoservicio o tiendas de abarrote en la colonia. Y mis hijos solo van a una. Y ni modo que me enoje con ellos. Si me desespero, sí me desespero por no poder hacer las cosas yo sola, pero mejor me quedo callada, ¿sí? Entonces, los adultos mayores también es verdad que además de cubrir, en este caso, sus necesidades primarias con la familia, pues ahora dicen que tienen mayor comunicación con sus familiares, amigos y vecinos y lo hacen a través de llamadas telefónicas. De los 7 entrevistados, nada más 4 que tenían edades entre 63 y 75 años, bueno, pues ellos dicen que también empezaron a utilizar las redes sociales como el WhatsApp y el Facebook para estar en comunicación, en este caso con familia y amigos, ¿sí? Dentro de las principales conclusiones a las que llegamos nosotros es que la pandemia por COVID fue un hecho inesperado, inusual y sorpresivo. Y también se ha convertido en un factor estresante que impacta en todos los niveles de vida, incluyendo la salud mental de la población en general, ¿sí? Y ha provocado manifestaciones psicológicas como los trastornos leves de ansiedad, depresión y altos niveles de estrés. Una de las recomendaciones de la OMS es que para prevenir los contagios en las personas más vulnerables, entre ellas los adultos mayores, pues fue el aislamiento social, el distanciamiento físico. Pero esto también ha ocasionado en este grupo de edad actitudes de negación, ira, estrés, temor, entre otros, que afectan precisamente a esta población de manera directa o indirecta, provocando deterioro en su salud mental, ¿sí? En este caso también cabe señalar que la necesidad creciente de afecto y de seguridad que caracteriza a este grupo de edad, por lo que resulta imprescindible el apoyo y el acompañamiento emocional de los adultos mayores. Esto para minimizar, en este caso, las alteraciones ya antes mencionadas y contribuir a que el paso de esta pandemia sea de menos estrés y con ello lograr un mejor bienestar emocional y cognitivo. Concluimos también que la pandemia por sí mismo pues genera angustia y miedo para todos. Además, las noticias que nosotros vemos pues nos lleva a sentir miedo, amenaza, soledad y todo ello provoca que la persona, ¿sí? Emociones como ansiedad, el estrés, la frustración y el malestar debido a la incertidumbre de la situación, los riesgos de contagio y la sobreinformación a la que estamos expuestos todos. Es decir, la incertidumbre asociada con esta enfermedad más el afecto del distanciamiento físico pueden agravar la salud mental de la población, ¿sí? El confinamiento y el distanciamiento físico y las diferentes medidas para evitar el contagio del coronavirus, pues son básicas para reducir las probabilidades de contagio. Pero si esta situación dura mucho más tiempo, pueden repercutir negativamente en la salud mental de los adultos mayores, ¿sí? Además, la reducción o inactividad física ha afectado en algunos adultos las habilidades motrices, aumentó el deterioro cognitivo, afectó el estado emocional y anímico y aumentó en síntomas de depresión. Es necesario reconocer, por lo tanto, que nos encontramos viviendo en un distanciamiento físico, pero no en un aislamiento social. Por lo tanto, la familia y la sociedad en general debe actuar en beneficio de los adultos mayores y con ello contribuir a su bienestar psíquico y por ende a un envejecimiento más saludable. Conservar las condiciones físicas favorables mediante la práctica de ejercicios físicos sencillos ayudará a dormir mejor, a disminuir el estrés y reducir los estados emocionales depresivos, ¿sí? Además, la práctica de ejercicios de agudeza mental como leer, jugar el dominó, ajedrez, realizar crucigramas, entre otras actividades, pues estas estimulan el cerebro y contribuyen a mantener la mente lejos de las preocupaciones cotidianas. Por otro lado, la prohibición de visitas a las personas mayores que viven en las casas, hogares o asilos, si bien es una medida preventiva, pues se ha convertido también en una fuente extra de aislamiento social y soledad emocional. Es decir, el aislamiento obligatorio en las residencias para adultos mayores de estancia permanente ha ocasionado el que las personas institucionalizadas también se vean afectadas en la salud mental, ya que el no poder estar cerca de sus familias cuando los visitan, porque les digo que el contacto es a través de una ventana, o el no recibir a personas voluntarias que antes de la pandemia acudían a convivir con ellos, y el que tanto los cuidadores como el personal que labora ahí no se pueden acercar mucho, pues esto le ha ocasionado tristeza y estrés.
¿sí? El Internet y la tecnología digital se ha convertido en una herramienta importante en esta pandemia, ya que ha permitido seguir conectados con la familia, los amigos y la comunidad. Sin embargo, muchas personas, entre ellos adultos mayores, tienen un acceso limitado a las tecnologías digitales y carecen de los conocimientos para explotarlas plenamente, pues con lo cual se marca aún más la brecha que ya existe, esta brecha digital, ¿verdad? Entonces, dicha brecha también puede impedir que el acceso de las personas de edad a información esencial sobre la pandemia. Por ejemplo, vemos que la vacunación se promueve o se publica en Facebook y la mayoría de los adultos mayores pues no tienen Facebook. Bueno, esto es todo por parte de nosotros. Muchas gracias. Y parte de la bibliografía es esta. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctora Mireya, por la presentación. También nos invita, por supuesto, al análisis de los impactos que ha tenido actualmente estas condiciones de confinamiento y distanciamiento social en los adultos mayores y particularmente en quienes están institucionalizados. Bueno, vamos a esperar. En la parte de arriba, maestra, le va a aparecer como una parte roja. Bien, muchas gracias. Bueno, en este momento también aprovecho la oportunidad para poder ceder la palabra a la doctora Mireya, que acaba de terminar la exposición, para que pueda continuar con la parte de la moderación de las siguientes mesas. Adelante, doctora. Gracias, maestro David. Bueno, vamos a continuar en este caso con la siguiente ponencia, recordándoles que son 10 minutos. Me voy a permitir presentar en este caso a la persona que nos va a acompañar ahora. La ponencia se titula Las afectaciones emocionales y a la salud de las personas adultas mayores tras el aislamiento ocasionado por el virus SARS-CoV-2. Y las ponentes, bueno, es una ponencia que se elaboró de manera colegiada. Las ponentes son Isabel Alejandra Loesa Vera, Karina Lisset Rivera Alfaro y Martín Castro Guzmán. Ellos son de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Voy a leer el currículum de la persona que va a hacer la presentación. Bueno, Isabel Alejandra Loesa Vera, ella es licenciada, tiene licenciatura y doctorado, viene de la Universidad Autónoma de Yucatán. Las líneas de investigación son de envejecimiento, salud emocional y bienestar. Y les cedo yo el uso de la voz a la doctora Isabel Alejandra. Buenas tardes. El doctor es el doctor Martín. Yo soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social, al igual que Karina. Y es que hicimos la investigación en conjunto. El doctor fue pues nuestro apoyo y nuestro orientador a raíz de esta investigación que vamos a presentar. Voy a presentar las diapositivas. Buenas tardes a todos. Espero que ya puedan visualizarlas. Sí, ya se ve. Gracias. Y pues como ya bien comentaron, el nombre de nuestra investigación de manera documental está denominado como afectaciones emocionales y a la salud de las personas adultas mayores tras el aislamiento ocasionado por el virus SARS-CoV-2. Esta es de manera breve lo que vamos a presentar, una breve introducción, las afectaciones emocionales, el rol de trabajador social durante la intervención y una breve conclusión. A manera de introducción, pues sabemos que las personas adultas mayores son un grupo de alta vulnerabilidad durante lo que ha sido la pandemia por el riesgo a contagiarse de COVID-19. Esto ha sido no únicamente de manera nacional o estatal, sino que ha sido algo de manera mundial. También cabe resaltar que nos centramos en este grupo etario ya que enfrentan un riesgo mayor porque la inmunidad reduce y pues poseen mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas y comorbilidades como la diabetes o hipertensión y pues que esto detona en un deceso. También este aislamiento pues ha ocasionado que los adultos mayores se vean imposibilitados en la realización de tener alguna interacción con el contexto social
o un doble confinamiento al estar en alguna residencia o centro, generando consecuencias negativas en lo que es la salud emocional, como la inactividad o implicación en problemas de sueño, o que incluso esta somnolencia sea de manera diurna. Esto pues va de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, que nos dice que las muertes por COVID-19 ocurren en personas de 70 años en adelante o en personas de entre 60 y 69. Esto pues no es nada absoluto o generalizado, ¿no? Ya que existen casos en los que sobreviven personas adultas mayores de estas edades o incluso de edades ya mucho más avanzadas y pues que incluso presentan asintomatía en cuestión del COVID. En nuestro marco investigativo tenemos que la Universidad de Uruguay refiere que los adultos mayores pueden expresar una gran variedad de alteraciones psicológicas, lo cual influye pues en la salud mental. Estas alteraciones pues se da por el cambio brusco que ha significado de llevar una vida de manera normal o una antigua normalidad a verse en confinamiento y que todas estas actividades o rutinas que tenían para mantenerse activos se vieron pues totalmente en un giro de 360 grados. Y pues eran su centro de energía y tiempo a lo que estaban dedicados. Asimismo, de manera nacional, según la Secretaría de Salud y Asistencia, en momentos de crisis epidemiológicas y humanitarias o incluso en desastres naturales, el 80% de las personas experimentan un aumento de angustia, miedo, pánico y o terror. Esto pues dado los medios de comunicación, las noticias, fotografías, que incluso el consumo excesivo de estos medios llega a detonar crisis de ansiedad. En el caso de las crisis sanitarias, pues corres el riesgo de padecer algún problema de salud mental que aumenta debido a las medidas de aislamiento social, así como el poco o nulo contacto físico con otras personas. Y pues de acuerdo con el INEGI, aquí en Mérida, Yucatán, hay 140,000 adultos mayores, de los cuales son el primer blanco poblacional en cuanto a un riesgo de contagio. Ante la crisis sanitaria, lo primero que hicieron las dependencias fue, las que están destinadas a proteger a los adultos mayores, detuvieron por completo las actividades que involucraban a esta población, cuestión que afectó incluso pues a los adultos mayores. En esta parte, el trabajador social, pues, es un profesional que debe participar en la contribución a la recuperación y crecimiento del país. Esto enfocado a que pues se debe evaluar, identificar y atender de manera estratégica las necesidades del adulto mayor en este contexto biopsicosocial a manera de prevención en un desbalance o un desnivel en la salud mental, así como diseñar estrategias de promoción a la salud de manera multi e interdisciplinaria, con un enfoque hacia el adulto mayor en específico. Así como incluir a los cuidadores formales o a la comunidad, pues facilitando esta adquisición de conocimientos que permitan el autoconocimiento hasta la autonomía y como consecuencia incluso el autocuidado de estas personas adultas mayores. Así como hemos visto que pues, las medidas de prevención son generales en cuestión de para cada uno de los grupos poblacionales, desde los niños hasta los adultos mayores, pues es necesario que con este grupo poblacional usemos el cubrebocas al interactuar, independientemente si es nuestro familiar, un conocido o algo, es importante pues mantenerlo, así como limitar interacciones presenciales, tanto como sea posible, especialmente en espacios que puedan ser muy pequeños. Mantener la distancia de igual manera, así sea una pequeña visita de 1,5 metros. Lavarse las manos frecuentemente o en dado caso, pues utilizar gel antibacterial. Evitar pues tocar nuestros ojos, nariz y boca, así como cubrir con un paño o pañuelo desechable al estornudar o toser. Y posteriormente pues llevar el lavado de manos. Limpiar y desinfectar superficies u objetos que se toquen con frecuencia.
no solo por parte de nosotros, sino al entregar algo a algún adulto mayor, algún objeto, pues revisar que esté previamente desinfectado y pues vacunarse lo antes posible según el sistema de vacunación. Y adicionalmente, las medidas de prevención emocionales. En este caso, se manejan 3 de manera macro, podría decirse, porque cada uno tiene como sus subpuntos. En ayudarlos a mantenerse conectados y sentirse involucrados y útiles. Con ello, es referente a enseñarlos a hacer videollamadas, utilizar laptops, tabletas, incluso sus mismos dispositivos celulares, y en caso de no tener uno, pues proporcionárselos y enseñarle el uso básico de para mantenerse en comunicación, así como animarlos mediante llamadas telefónicas, escribir notas, simplemente para levantarles el ánimo. Asimismo, mantenerse en contacto con ellos, limitar las visitas a casa, eso es prioritario, y pues ayudarles a entender que esta medida de sana distancia es temporal únicamente para mantenerlo a salvo. Asimismo, en la parte de donde tienen que mantener una sana alimentación y animarlos a realizar. 2 minutos, claro. Isabel. Claro, doctora, gracias. Animarlos a realizar actividad física, es decir, evitar el consumo en su momento pues de alcohol o tabaco, y pues animarlo a caminar, a lo mejor a levantarse y sentarse de una silla, hacer algunos estiramientos que puedan contribuir a su movilización corporal. Asimismo, pues identificar cuáles son sus pasatiempos favoritos, ya sea leer, escuchar música, y tratar de incluirlos en su rutina, así como realizar las medidas de higiene de sueño, es decir, marcar un horario a lo mejor, o ubicar un horario que el adulto mayor prefiera para lavarse los dientes, ponerse la pijama, recostarse e empezar a descansar el cuerpo. Y finalmente, pues asegúrate que cuente con sus medicamentos indicados y con el material que requiera para cuidar su salud. Con ello, pues es necesario mandarles mensaje o ubicar un horario en el que él deba ingerir sus medicamentos, ¿no? Así como apoyarlos en la compra o la solicitud de sus medicinas a su sector de salud, y pues tener en su momento listo a lo mejor algún plan de emergencia. Y pues finalmente, en nuestra conclusión, llegamos a que con base en lo investigado, analizamos las necesidades que se agudizaron para las personas adultas mayores a raíz de la pandemia, dado que no solo es continuar y reforzar estas medidas de higiene para evitar un posible contagio, sino que igual es necesario cuidar de su salud mental. Y pues por ello resulta necesario que como trabajadores sociales realicemos estrategias, así como llevar a cabo brigadas o que promocione la importancia de cuidar la salud mental en las personas adultas mayores, y por qué no fomentar una cultura de la prevención que incluso pueda aplicarse a los grupos poblacionales restantes. Y eso sería todo, parte de nuestras referencias, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ahora vamos a ceder el uso de la voz a la siguiente ponencia, que lleva por título Calidad de vida en adultos mayores que laboran como empacadores en los centros comerciales, narrativas en tiempos de confinamiento por COVID-19 y su regreso a la nueva normalidad. Esta ponencia también fue elaborada de manera colegiada por 3 maestras, la Blanca Diamantina López Rangel, Marta Virginia Jasso Olliverdes y Petra Lucía Melesio Briones. Ellas son de la Universidad de Coahuila, y voy a hacer la presentación, en este caso, de quien hará la disertación de la ponencia, que es precisamente la doctora Blanca Diamantina López Rangel. Y ya lo comenté hace rato, ella tiene grado de doctorado, trabaja en la Universidad Autónoma de Coahuila, y la línea de investigación es niñas, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Y bueno, también esta ponencia, recordarles que fue elaborada con otras 2 colegas, sin embargo, por el tiempo nada más lo expone la doctora Blanca Diamantina. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Me indica, maestra, si ya se ve mi presentación? Ya se ve. Ah, muy bien, gracias.
Nada más quiero que se extienda. Ahí así. Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes. Como bien ya lo comentó la doctora Mireya, mi nombre es Blanca Diamantina López Rangel, maestra de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Trabajo Social. Un gusto coincidir con ustedes y bueno, comentarles que la investigación que se realizó pues tiene que ver con la calidad de vida de los adultos mayores que están laborando como empacadores en centros comerciales en la ciudad de Saltillo. Es importante abordar el aspecto de que, bueno, la calidad de vida, si bien es cierto, hay muchísimos autores que nos hablan sobre ello, empieza a ser estudiada en los últimos años ya como un elemento importante, pues, que tiene que ver con la felicidad y la satisfacción de las personas. La calidad de vida es un estado de satisfacción en general y puede tener por ahí, nos dicen, elementos objetivos y subjetivos que van en los aspectos físicos, emocionales, sociales, espirituales de las personas y en este caso, bueno, pues específicamente de los adultos mayores. Y bueno, dentro de los objetivos del milenio, sabemos que existen varios de ellos muy importantes, todos son importantes, pero considero yo que uno de ellos que tiene que ver con la salud y el bienestar es algo que, pues obviamente debido a la pandemia, hemos retomado. Entonces, en los objetivos del desarrollo sostenible, en su objetivo 3, pues nos habla acerca de los elementos esenciales de la salud y del bienestar en la población y que obviamente la población en los inicios de esta pandemia, pues ha sido la población adulta mayor la que tuvo y ha tenido mayores riesgos y obviamente esto ha generado situaciones por ahí adversas en muchos de los adultos mayores. Sabemos que las condiciones económicas, sociales, hasta políticas, deportivas, culturales han sido afectadas por la estancia de esta pandemia en nuestra comunidad, pero bueno, la población adulta mayor, tanto hombres como mujeres, han sido de los que más se han afectado y por ahí ya las compañeras que han expuesto anteriormente, pues nos han hablado un poquito también acerca de ellos. Entonces, se considera a la persona adulta mayor como una población de mucho riesgo y obviamente esto generó que ellos fueran los que más estuvieran en confinamiento y pues sus redes de apoyo por ahí fueron importantes como como lo ha sido, ¿verdad? Hasta la fecha, la familia y la comunidad. Estos son algunos de los órganos que a nivel nacional e internacional pues están protegiendo la parte que tiene que ver con los adultos mayores. Por ahí tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas mayores. A nivel nacional, bueno, el Plan Nacional de Desarrollo obviamente tiene por ahí políticas de atención a este grupo poblacional y pues obviamente nuestra Carta Magna por ahí también hace referencia a las cuestiones de la salud y de atención para la población. Y en este caso, dentro de las políticas para los adultos mayores, pues tiene que ver con organismos ya nacionales y estatales que dan atención muy específica para los adultos mayores. En Coahuila, bueno, pues hay una ley de las personas adultas mayores para nuestro estado que pues obviamente ha sido ya un eje rector importante en materia de política y ello nos habla sobre el derecho del adulto mayor a que tiene que vivir en el seno de una familia, ¿verdad? Que no deberán de ser abandonados ni ejercer sobre de ellos ningún tipo de discriminación o violencia hacia la persona adulto mayor y que nos resalta la importancia de que el adulto mayor deba de vivir en condiciones de decoro, de honor y dignidad y pues obviamente en un ambiente sano. Entonces, parte también de las políticas que se han venido generando en nuestro estado, en Coahuila, pues son programas que emanan justamente de una institución muy importante que es el DIF, se denomina Adultos Mayores en Plenitud, y entonces establece un programa de atención a que los adultos mayores puedan continuar con su labor en un empleo para los que ya tuvieron por ahí la oportunidad de laborar y para quienes no, ¿verdad? Porque sabemos que hay adultas mayores que pues nunca ejercieron ninguna profesión, ningún oficio, etcétera. Entonces, les permite a ellos incorporarse como empacadores voluntarios a centros comerciales aquí en el estado y empacando pues obviamente la mercancía. Entonces, a través de este programa Adultos Mayores en Plenitud, se hace, pues, se regula, pues,
el trabajo de los adultos mayores para que tengan pues obviamente condiciones de bienestar dentro de su empleo, y es con ellos con quien se empieza a hacer esta investigación. El objetivo de la presente investigación es comprender la percepción que tiene el adulto mayor inscrito en el programa de empacadores respecto a la calidad de vida en estos tiempos de confinamiento. Y bueno, les voy a comentar, es que se me desaparece aquí el cursor para darle a la diapositiva. La metodología tiene que ver con un enfoque cualitativo. La selección de la muestra es por conveniencia, que son adultos mayores que trabajan que acuden al programa del DIF y que están laborando como empacadores. La técnica utilizada, bueno, pues fue una entrevista en profundidad semiestructurada. Se realizan 6 entrevistas y, bueno, las características de los informantes es que tienen una edad de 65 a 78 años, ¿verdad? Hay gente casada, viuda, divorciada, la escolaridad principal es primaria y primaria incompleta. Sí, y la permanencia del programa de estos adultos mayores y adultas mayores es de 2 a 18 años. Y bueno, parte de los resultados que se obtienen, pues es en relación a la calidad de vida, es una de las categorías, pues obviamente más importantes, y ellos hacen referencia a que, bueno, a tener lo necesario. Por aquí nada más me voy a permitir leer algunos de ellos. Dice, pues uno, que esté bien, que tenga lo necesario, su comida y que esté bien de salud y con su familia también. Dice aquí, yo creo que estamos viviendo, yo creo que esa es la calidad de vida, de vivir uno tranquilo como debe de ser, estar bien en todo. También hacen referencia a que la calidad de vida, dice, yo lo entiendo algo así como estar bien y sentirme bien con lo que tienes. Entonces, en su mayoría, pues hacen referencia a estas cuestiones de estar bien, de sentirse bien y de estar en buenas condiciones con lo que ya tienen en la actualidad. En relación a la categoría de percepción del confinamiento, pues bueno, la mayoría refiere que pues obviamente lo han vivido con tristeza, se han sentido mal por ello, pues justamente porque han sido la población que desde las primeras semanas entraron en confinamiento, y fue un confinamiento, como ya comentaron las compañeras, pues muy restringido. La gente pues obviamente tenía miedo, manifestaron que sí siguieron los protocolos de la sana distancia, de no recibir gente más que lo indispensable, de no salir, salían escasamente hacia lo muy indispensable, siendo su familia quien le aportaba por ahí los apoyos como pagar recibos, la despensa. En algunos casos, bueno, pues tuvieron también que suspender las visitas médicas, ¿verdad? De cada mes que realizan justamente por este confinamiento. En la cuestión económica, bueno, pues ellos refieren que sí, algunos de ellos sí les aportan sus hijos, ¿verdad? Ellos entienden que a veces cuando no les aportan, bueno, pues es porque ya tienen también sus propias familias. Depende mucho de la gente, del programa de 68 y más. Todos de ellos manifestaron que, bueno, es un ingreso que les permite justamente, por ejemplo, pagar sus recibos. A todos les agrada estar dentro de este programa, y más porque, bueno, en estos tiempos de confinamiento se les aumentó o se les adelantó más bien los pagos en algunos meses. 2 minutos, maestra. Sí, muchas gracias. En relación entonces a la salud, bueno, hablan acerca de que tienen estabilidad, o sea, ellos sí tienen diabetes mellitus, hipertensión, pero bueno, consideran que son ya enfermedades propias de la edad y que están, digamos, hasta cierta manera, controlados en estas enfermedades. En la cuestión de la familia, bueno, pues ellos lo vieron como algo importante, primordial, tratan de no darles ellos problemas a sus hijos y de igual manera a sus hijos a ellos, y que bueno, la cuestión de la pandemia les ha restringido mucho las visitas de su familia. En la cuestión de la relación social, ellos hablaron de que es importante tener amistades, contar con gente cercana, pero sí consideran en su mayoría que son selectivos para las amistades, ¿verdad? Ahorita su red social importante es justamente el empleo como empacador dentro de los centros comerciales. Y bueno, a manera de conclusión, bueno, pues el adulto mayor percibe la calidad de vida como un estado de bienestar en general, que lo haga sentirse feliz y satisfecho con lo obtenido a lo largo de su vida. En relación a la salud,
conciben que están satisfechos con la atención médica que tienen y que pues obviamente se sienten todavía preocupados por la movilidad que tiene esta pandemia aquí en nuestro país y en todo el mundo. Y bueno, como manera general de conclusión, pues es también reiterar que las narrativas, ¿verdad?, de la población entrevistada, pues nos ha permitido justamente entender y comprender este fenómeno al grupo poblacional y esta categoría importante de la calidad de vida, pues son elementos que obviamente nos van sirviendo también como base, no solamente en sus frecuentes pandemias, que por ahí se visibilizan aún más, sino también en cómo se tiene que ir atendiendo a la población adulta mayor, siendo que en nuestro país, pues bueno, sigue en incremento la cantidad de adultos mayores. Muchas gracias por su atención y a sus órdenes en el Cuerpo Académico de Desarrollo y Transformación Social de la Facultad de Trabajo Social. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el programa. Les recordamos a todos ustedes que al final de las ponencias vamos a hacer un espacio de preguntas. La siguiente ponencia lleva por título Redes informales de apoyo a las personas adultas mayores durante la pandemia por COVID-19. También fue una ponencia elaborada de manera colegiada por Blanca Mirtala Tamés Valdés, Berta Verónica Martínez Flores, Elisa Cerro Rodríguez. Blanca Mirtala es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Berta Verónica de la Universidad de Ciudad Juárez y Elisa Cerros de la Universidad de Guadalajara. Quien presenta la ponencia pues es la doctora Blanca Mirtala Tamés Valdés. Ella es de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la línea de investigación de la doctora Mirtala es envejecimiento, familia y políticas sociales, ¿sí? Recordarles que pues esta ponencia, además de ser una ponencia de manera colegiada, es de 3 universidades. Bienvenida. Adelante, Mirtala. Muchas gracias, doctora Mireya Arias. Y buenas tardes a todas, a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Voy a compartir la presentación. Sí, Mirtala, muy bien, saludos. Gracias, igualmente. ¿Ven la presentación ya? Sí. Gracias. Bien, pues como ya se dijo, este es un trabajo realizado de forma colectiva. Ay, perdón, se está escuchando ruido por la calle, disculpen. Les decía que entonces este trabajo lo realizamos colegas que estamos trabajando de manera conjunta en torno a las redes informales de apoyo hacia las personas adultas mayores, como ya se dijo. ¿Por qué las redes de apoyo y particularmente las informales? Bueno, como ya sabemos y ya se ha dicho aquí, ¿no?, en las ponencias que me precedieron, este es un elemento sumamente importante para este grupo de población que son las personas adultas mayores y particularmente, o digamos todavía se recrudece más esa situación ahora ante la situación de crisis sanitaria por motivo de la pandemia que enfrentamos. Todos sabemos que esta población de hecho es considerada uno de los grupos de mayor vulnerabilidad, además de la enorme heterogeneidad que presentan y que además, bueno, las necesidades que ellos presentan en esta etapa de la vida suelen ir en crecimiento en algunos de los casos, ahora más con motivo de esta reclusión generada por el confinamiento en el que nos hemos encontrado. Y bueno, entonces esta atención de sus necesidades se ha visto particularmente complicada, sobre todo, repito, pues por estas medidas establecidas a partir de la estrategia de confinamiento. Por lo tanto, entonces consideramos que, por un lado, el ver, el estudiar las necesidades que se presentaron, qué ocurrió con ellas, en qué medida se fueron recrudeciendo, cuáles son las que se presentaron, digamos, en mayor medida, pero también cuál es la respuesta que ellos obtuvieron, ¿no?, particularmente en términos del apoyo, el apoyo que se obtiene y especialmente de sus redes, tanto de las formales como de las informales. Pero bueno, en este caso y para el trabajo que les comparto, voy a particularmente a centrarme en los resultados, en los principales resultados, tengo que decir, de lo que observamos respecto a las redes informales. Y bueno, y también vale la pena resaltar que
estos cambios que hemos observado parecen constituir, de hecho, fuertes puntos de quiebre en las trayectorias de vida de estas personas adultas mayores. Y, por supuesto, afectaciones a su tejido social. El enfoque teórico del que partimos básicamente está centrado en derechos, especialmente en los derechos sociales, que de hecho son reconocidos ya como tales desde la Ley General de Desarrollo Social, incluso de la propia concepción de la pobreza multidimensional. Advierte que esta tiene que ver no solamente con cuestiones de ingreso o cuestiones relacionadas con, en este caso, con lo material, sino también el acceso, ¿no?, a una serie de elementos como son la alimentación, ya sabemos, la atención de la salud, los servicios, por supuesto, la educación, vivienda, y uno de ellos muy importante, el tema de las redes de apoyo. Por tanto, entonces partimos de una serie de preguntas en torno a, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Qué podíamos observar respecto a estas redes de apoyo, en qué medida se estaban transformando, igual que, bueno, las necesidades también que ellos enfrentan. Y bueno, básicamente en eso se centró nuestro estudio, que nada más quiero señalar lo que les voy a compartir en este momento y de manera muy sintética, son algunos de los principales resultados que observamos en la primera fase, que es la cuantitativa. En este momento nos encontramos justamente en la etapa ya cualitativa del estudio. Y bueno, como podemos observar, accedimos o logramos acceder a una muestra que fue un tanto complicado, o sea, de 129 participantes, en donde fueron 71 mujeres y 58 varones. Como podemos observar aquí, la edad promedia fue de 72 años y bueno, la mitad de los participantes tuvieron 68 o menos, así como la otra mitad, bueno, más de esa edad. Y bueno, la mayor frecuencia estuvo en los 69. Podemos observar aquí que la muestra es heterogénea. De hecho, esta división o estos datos, perdón, de hombres y mujeres, nos dejan entrever cómo conseguimos entrevistas en mayor medida de hombres que están en situación de sin escolaridad, que son analfabetas, pero también cómo luego observamos igual que en mayor medida se obtuvieron hombres con una educación ya superior, incluso con niveles de posgrado. Entre las características, además, que podemos observar aquí de los participantes, que quiero señalar, bueno, y ahorita lo vamos a ver más adelante, se logró no solamente realizar entrevistas que fueron vía telefónica, quiero aclararlo, justamente por la situación de confinamiento y el no exponer a un riesgo a nuestros sujetos de estudio, fueron entrevistas de esta manera y conseguimos, si bien la mayoría fue en contextos urbanos, también conseguimos en contextos rurales, lo que de alguna manera nos permite también hacer una mirada en torno a qué está ocurriendo en esos casos. Y bueno, aquí podemos observar que si bien en gran medida, de hecho, prácticamente la mitad de los varones indicaron encontrarse jubilados, así como 4 de cada 10 mujeres, observamos también estas situaciones, por ejemplo, de desempleo, particularmente en los varones, ¿no? Y así como de aquellos que señalaron trabajar por su cuenta y en menor medida en este caso de mujeres, ¿no? Otro aspecto que también resalta es la corresidencia, como en mayor medida entrevistamos a hombres que viven solos, de hecho 1 de cada 5, como lo podemos observar en la gráfica de la derecha, y que en el caso de las mujeres fue menos, 1 de cada 10. En mucho mayor medida, de hecho 4 de cada 10 varones, podemos observar que viven con su pareja, situación que es más reducida, por supuesto, de hecho es la mitad, en la mitad de los casos en las mujeres, es decir, solamente 1 de cada 5 no reporta esta situación. Ellas generalmente viven en mayor medida con hijos, y así como con varios, ¿no? Con varios familiares, situación que está presente también en 1 de cada 3 varones. Ahora, ya adentrándonos a qué sucede durante la pandemia, que bueno, se me pasó ahorita a señalar, pero estas entrevistas fueron realizadas particularmente alrededor de 4 meses, entre julio y octubre del año pasado, y bueno, podemos observar que si bien la mayoría alude que se mantuvo en confinamiento, o que se ha mantenido hasta ese momento de la entrevista en confinamiento, en donde prácticamente es la mayoría de las mujeres y la mitad de los varones,
también observamos que una parte significativa, particularmente pues 4 de cada 10 varones, indican haber continuado su actividad sin cambios, y esto particularmente porque su sobrevivencia estaba comprometida. Y aún y cuando estaba la restricción pues marcada para ellos, ellos continuaron realizando su actividad económica, en tanto no podían permitirse abandonarla. Cosa que, bueno, en otros casos sí, por ejemplo, observamos cómo 1 de cada 14 indica sí haber tenido que dejar de trabajar. Incluso hay quienes refieren pues que, por ejemplo, tenían un negocio que cerraron durante varias semanas o incluso meses a partir de esta situación. Y observamos cómo en el caso de las mujeres, por ejemplo, vieron la necesidad, en mayor medida, vieron la necesidad de cambiar de residencia, es decir, se fueron a vivir con algún familiar, generalmente hijo, cosa que sucedió solamente en la mitad de los casos en comparativo en este caso, por los varones. Ahora, con respecto a las... 2 minutos. Ay, caray. Bueno, aquí vemos las necesidades que más reportaron y como podemos observar, son las afectivas, las que se reportan por 6 de cada 10. Ya no me detengo mucho aquí para irme a lo que me interesa. Aquí podemos observar los cambios en las necesidades y como se puede observar, si bien hay una relevancia particular en lo material, ¿no? Tanto de hombres como en el caso de mujeres, y en ambos contextos, tanto urbanos como rurales, bueno, a excepción de los hombres en campo. Están también las afectivas, nótese que también se reportan en mayor medida estos cambios. Ahora, en cuanto a las necesidades de apoyo, que ya no me detengo justo porque me están marcando el tiempo, vemos aquí que, por ejemplo, quienes reportan en niveles altos la necesidad de apoyo son principalmente, bueno, los varones, y sobre todo en el contexto rural, ¿no? Pero no así, bueno, no así menos relevante, también hay una parte significativa de las mujeres, particularmente en urbano, así como también los varones en este contexto lo reportan de forma significativa. Ahora, en cuanto a los apoyos recibidos, bueno, aquí ya lo han señalado algunas de las ponencias que me precedieron. Efectivamente, notamos que el apoyo viene o se deriva principalmente de las redes informales en este caso, y sobre todo de los familiares, y siendo particularmente relevante para las mujeres, especialmente en torno a lo afectivo. Pero también está en torno a lo instrumental, así como en lo material, aunque en esto último, que tiene que ver con sus necesidades materiales, nótese que particularmente se deriva el apoyo de los programas sociales, aunque más de la mitad de al menos los entrevistados en esa etapa todavía no contaban con ese apoyo de programas sociales. Y bueno, vamos directamente a los cambios observados en las redes. Nótese que son particularmente las informales las que se señala por los participantes que han venido cambiando. De hecho, particularmente los varones son los que lo reportan en mayor medida, así como, bueno, las mujeres en este caso en el contexto urbano. Más de la mitad de los participantes reportan que sí han notado cambios relevantes en estas redes. Ahora, algo muy importante en este caso, que es el impacto que dichos cambios han tenido en su vida cotidiana. Nótese que también aquí particularmente es relevante en el caso de los varones, así como las mujeres en el contexto urbano, pero digamos es mucho más significativo en estos últimos, en donde pareciera que se fragilizan ahí justamente en estos grupos en mayor medida las redes y por tanto su tejido social. Y ya no me detengo aquí, me voy a conclusiones directamente y nada más quiero señalar, creo que ya se me terminó el tiempo. Quiero señalar que observamos pues cómo se incrementa la desigualdad entre los grupos, cómo esas diferencias se van constituyendo pues también en desigualdad, y cómo esta situación de crisis sanitaria de alguna forma nos viene a dar cuenta de pues esta serie de transformaciones que impactan el tejido social. Si bien por un lado hay quienes, y sobre todo mujeres, y particularmente en contextos, bueno, sobre todo rurales, señalan que estas se han fortalecido, estas redes de apoyo, no así en el caso de los varones especialmente, y algunas de las participantes mujeres en contextos urbanos, ¿no? Lo que indica que si bien por un lado
pareciera que para algunos grupos este tejido social se ve fortalecido y sus redes entonces son mucho más fuertes, en gran medida o digamos en una proporción significativa ocurre lo contrario. Y eso es lo que de alguna forma nosotros buscábamos, bueno, resaltar en este caso en la ponencia. Aquí están algunas de nuestras referencias bibliográficas y nuestros correos por si alguien quiere posteriormente comunicarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos conscientes que 10 minutos es poco tiempo para exponer un trabajo que se lleva buen tiempo y que nosotros en el momento en que nos apasiona lo que investigamos, pues los 10 minutos se nos hace demasiado poco, ¿no? Para hacer una recapitulación, bueno, estamos observando, les voy a pedir a todos, por favor, los ponentes, al doctor David, que abran sus cámaras. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Sin embargo, vamos a hacer una especie de encuadre en el sentido de, ustedes vieron cómo en este caso la población adulta mayor, independientemente del estado donde esté, de la República Mexicana, donde tenga su residencia, pues está presentando cierta modificación en su estado de ánimo a raíz de la pandemia. Y también cómo estos adultos mayores han modificado en cierta forma su vida diaria. Se habló también en estas ponencias sobre la importancia de la familia como red primaria de apoyo para estos adultos mayores, sin descartar, por supuesto, los amigos y los mismos vecinos, ¿verdad? Aquí también estamos viendo que, bueno, las medidas sanitarias nos han afectado a todos y las hemos acatado, pero el grupo de adultos mayores es quienes han tenido más restricciones todavía que cualquier grupo de edad. Doctor David, si gusta agregar usted algo. No, simplemente, maestra, enfatizar en esa parte, ¿no? De que como trabajadores sociales, la investigación tiene que conjugarse, por supuesto, con los procesos de intervención y más ahora en estos contextos de distanciamiento y confinamiento social. Y creo que es un reto muy fuerte, las dos grandes áreas de trabajo social, ¿no? La investigación y la intervención, y van de la mano, ¿no? Bueno, les pedimos a las ponentes si pueden abrir su cámara. No sé si hay preguntas en las redes que nos puedan pasar las preguntas. Bueno, yo me voy a permitir, mientras hacen las preguntas, mandan saludos, felicitan a todos los ponentes. Está a la doctora Vanessa, a la doctora Mirtala, al maestro David. Nos están saludando desde Saltillo. Es que estoy revisando ahorita en el YouTube, que es el canal donde se está transmitiendo la mesa, si tenemos alguna pregunta, pero bueno, no está ahí, no hay ninguna pregunta. Doctor David, ¿tiene algún comentario? Sí, precisamente estaba aquí platicando con la maestra Porfiria y efectivamente plantea que no hay preguntas en el chat, simplemente son puros comentarios y plantea ahí que prácticamente nos están escuchando de diferentes universidades. Por mencionar solo algunas, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad Autónoma de Coahuila, también de la Universidad de Sonora, entre algunas otras universidades. Bueno, son varias las que han planteado ahí, pero bueno, son algunos lugares y eso es grato para el gremio de trabajo social y sobre todo para la CANITS y para este evento que logra conjugar los esfuerzos de todos los investigadores y que conforme vaya pasando el tiempo, ojalá podamos ir conjugando mucho más, ¿no? Okay. Bueno, yo agradezco en este caso al doctor Jesús David Amador Anguiano, que fue moderador de la mesa.
a la maestra Porfiria Calixto Juárez, que está como apoyo técnico también de esta mesa. Sin ellos no podía haberse, ahora sí, desarrollado esta mesa como se hizo, puntual. Disculpen que nos estemos presionándolos, en este caso los tiempos, pero no sé si alguna de las ponentes, tenemos unos minutitos, alguna de las ponentes quiera agregar algo, sino para irnos a lo que es, en este caso, vamos a presentar nada más en pantalla. Doctor David, ¿tiene a la mano alguna constancia? Sí, doctora Mireya, pero igual no sé si podemos dejar, como decía, me gustó esa parte de poder dejar algunos minutos para puntualizar algunas investigaciones o algunas aportaciones, sobre todo para aquellos que no pudieron concretar un poquito más su investigación. Entonces lo dejaremos abierto y si no, pues pasaríamos, ¿le parece, doctora? A las constancias. ¿No hay preguntas, más bien comentarios de parte de los ponentes? Adelante, doctora Mirtala. Muchas gracias. Yo nada más, bueno, agregar algunas cuestiones que por la prisa omití. Y si bien se dijo ya que este trabajo es cierto entre 3 universidades, resaltar que las entrevistas además se lograron captar tanto en contextos urbanos como rurales de Nuevo León, de Chihuahua y de Jalisco. Entonces, bueno, un poco también dejar en claro eso. Y como les decía que ahora estamos trabajando en la etapa cualitativa para profundizar un tanto más precisamente y sobre todo ahora que hay como por algunos momentos o en algunas semanas al menos como un breve retorno a las actividades de nuestros grupos, en este caso de estudio. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, adelante, doctora Mari Carmen. Sí, agradecer, bueno, primero a la mesa, la verdad, la conducción a cargo tuyo, doctora Mireya, David, muchas gracias, muy puntuales, y sobre todo también agradecer a la Universidad Autónoma de Tamaulipas que me ha estado ayudando de manera considerable en los trabajos que tenemos actualmente en casas de día. Gracias. ¿Alguien más de los ponentes? Bueno, yo igual de manera muy general agradecer a la organización y al espacio de Acanitz y también comentar que algo que me faltó ahí en la ponencia es que, bueno, eso que les presentamos es la primera fase cualitativa. Estuvimos trabajando en una encuesta binacional con migrantes residentes en Estados Unidos, con retornados y con familiares, y justamente en las primeras corridas, en los primeros análisis que estamos realizando, las emociones sí tienen un valor ahí significativo con el grupo de edad. Prioritariamente lo que tiene que ver con el orgullo, la satisfacción y la tristeza. Estos resultados cuantitativos y este tratamiento de variables probablemente se los presentemos en el próximo Acanitz. Estoy segura de ello. No sé si alguien más quiera. Adelante, Isabel. Gracias, no, pues nada, agradecer el espacio y pues también cada una de las ponencias de todos, ¿no? Los doctores. Creo que para mí como estudiante, bueno, a punto de finalizar la licenciatura, escuchar pues todas sus experiencias, investigaciones y cómo han documentado todo lo que han investigado, pues me resulta igual de interés, ¿no? Para mí que estoy iniciando este ejercicio profesional y pues muchas gracias por el espacio. De nada. ¿Alguien más? Bueno, para cerrar, ahora sí voy a hacer una reflexión. Ya vimos cómo está la situación de los adultos mayores. Todos los que estamos aquí somos trabajadores sociales. Estamos viendo la necesidad de los adultos mayores y cómo estos adultos mayores en la pandemia pareciera que es los que están pasando un poco más la situación difícil, ¿sí? Por ese distanciamiento y aislamiento. Creo que como trabajadores sociales tenemos un gran reto y ese reto entonces será en presentar una propuesta de intervención con adultos mayores, porque no podemos dejarlos solos, pero hacer esa propuesta sin poner en riesgo, en este caso, la salud del adulto mayor. Es un gran reto que tenemos porque nosotros estamos en la academia y estamos haciendo investigaciones y lo que nosotros
hemos hecho de investigaciones nos va a ser de utilidad para hacer propuestas, en este caso, a las residencias, al gobierno, a la familia, sobre cuál sería en momentos como este, porque ahorita está el COVID, mañana pasado no sabemos qué virus puede venir, y entonces tenemos que estar preparados. Y creo, desde mi muy humilde punto de vista, que tenemos un gran reto como trabajadores sociales, hacer una propuesta de atención integral para este grupo de personas que son los adultos mayores, pero una atención, vuelvo a repetir, sin poner en riesgo la salud del adulto mayor. No puede ser virtual la atención. El adulto mayor está necesitado de esa cercanía. Entonces tenemos que buscar cómo acercarnos a los adultos mayores como profesionistas desde el trabajo social, ¿sí? Guardando, en este caso, la distancia para no ser, imagínense, si nosotros nos acercamos mucho y estamos nosotros contagiados de virus, entonces, sin poner en riesgo, en este caso, la salud de ellos. De parte de nosotros, de la maestra Porfiria, del doctor David y de su servidora, muchas gracias a todos ustedes. Y le voy a ceder el uso de la voz al doctor David para que dé lectura a una de las constancias. Las demás se las vamos a hacer llegar a través del chat, ¿sí? Adelante, doctor David. Gracias, doctora Mireya. Permítanme compartir. Como bien dice la doctora Mireya, nada más va a ser de manera muy simbólica y nada más a una persona. En este caso, la constancia dice así: la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, ACANIT, y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, región Coatzacoalcos, Minatitlán, otorgan la presente constancia. En este caso, pues, la persona que iba a venir su nombre, en este caso, Perla Vanessa de los Santos Amaya, por su destacada participación en la calidad de ponente en el Tercer Congreso Nacional e Internacional de Trabajo Social, redes temáticas de investigación social, con el tema Emociones morales, retornados y modos de producción, aproximaciones desde la vejez, y se extiende la presente en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, a los 20 días del mes de agosto de 2021. Y firma la doctora Georgina Hernández Ríos, directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, y el doctor Martín Castro Guzmán, presidente de ACANIT. Y pues ya en su momento les estaríamos haciendo llegar sus constancias para que ustedes puedan tener su comprobante de que pudieron participar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Recordarles que en la tarde tenemos mesas de trabajo a partir de las 4 de la tarde, y el día de mañana estaremos nosotros concluyendo nuestro evento. También hay mesas de trabajo y el acto de clausura. Buenas tardes, que descansen y nos vemos en la tarde. Perdón, Josué. Doctora, sí, antes de finalizar esta actividad académica, a nombre de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social y de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, les otorgamos una constancia a la doctora Mireya Patricia Arias Soto y al doctor Jesús David Amador Anguiano por realizar la moderación de este espacio académico que sin duda deja grandes reflexiones. Y también le damos las gracias y le entregaremos una constancia a la doctora Porfiria Calixto Juárez por apoyarnos en los controles y en las dudas y preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Nos saludaremos más tarde. Regresamos a las 4. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.